Hay otros países, por ejemplo, como Inglaterra, que tienen lluvia todos los días en algunos lugares, en otros no sé. Vamos a ver cómo está el clima igual. Autoservicio llega, presenta el debate todos los viernes y hoy un debate más que interesante del Sí. cual todos están hablando, pero vamos a saludarla a ella, es una amiga de nuestro canal, tenemos un afecto ¿A dónde está? importante. Se ¿Le nos fue mandamos el Nuno Inglaterra. Móvil hoy? ¿Hoy le mandamos el Nuno Móvil como otras veces? No, imagínese si se fuera a Inglaterra, la psicóloga querida Yani Costamaña, lejos ¿Cómo está. Bienvenida. está? ¿Cómo va? Buen día. Buen día para todos. Pero bueno, medio lejos para mandar el Nuno Móvil y no puede todavía cruzar el Sí, Atlántico, pero algún día lo va a hacer seguramente. lo esperamos por acá. Yani, no podemos no preguntarte para la gente que te está viendo, muchos de tus pacientes también. Te fuiste ya hace un tiempito, no hace mucho, pero ¿dónde estás con tu familia? Bueno, sí, bueno, a mitad de febrero nos vinimos a vivir, bueno, a Inglaterra. Estamos como al sur oeste, a unos 200 de Londres. Un poco más soleado que Londres, la verdad que es bastante. Y bueno, acá iniciando la primavera ahora. Una Mm, primavera fresquita, pero linda. Iniciando también bien. una, si se quiere, una nueva etapa de la vida también, ¿no? Sí, 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 una nueva etapa con un montón de desafíos, pero bueno, eh, yo creo que hoy la virtualidad ayuda a esto, ¿no? A que la transición sea o la adaptación sea como mucho más saludable. Esto de seguir estando un poco allá, yo sigo trabajando de manera virtual, entonces bueno, me permite seguir estando como muy conectado todavía con Brickman sobre todo y Claro. bueno, con Argentina. Con tu gente, Ah, con tu claro, gente. sí. Y nosotros tenemos esto, de tenerte cerca a través de la Sí. virtualidad con distintos temas y te agradecemos. Hay una diferencia horaria, no es mucha. ¿Qué hora es en estos momentos allá? Las 13 horas, la 1 de la tarde, así que Bien, son 3 horitas nomás de Bueno, bien. diferencia. te rompimos el almuerzo, pero bueno, estamos en contacto y eso es lo bueno. Es Bueno, lindo verte y escucharte y seguir en contacto también de que formes parte de nuestro canal y con un tema puntual, sí, Hernán, ¿eh? y es un tema que lo tratemos en Argentina, lo tratemos en Inglaterra, lo tratemos en el mundo entero, y bueno, yo creo que va a ser el mismo resultado que obtenemos en mayor o menor medida, ¿no? Que es el tema de la adolescencia, de entrar en la adolescencia, de lo que significa la adolescencia, y aún más potenciado por un costado y una arista desconocida para, no sé si para todos, pero para muchos adultos, de lo que sí es hoy en día el mundo tecnológico, la inserción del Mm, adolescente y los códigos ocultos que hay. Y eso claro. lo pone en evidencia una serie de Netflix, se llama Adolescencia, que realmente impacta porque hay un costado totalmente, por lo menos para mí, en cierta forma desconocido. Para los adultos ese Claro, lenguaje y cómo se comunican no, desde Instagram, por ejemplo, para nombrar una red social, sí, es entre, desconocido, y Yani. aparte que termina Sí, drásticamente, en algo drástico, ¿no? Bueno, es una opinión que también necesitamos de los psicólogos, por supuesto. sí. Sí, la verdad que la serie es maravillosa. Bueno, de hecho es inglesa, digamos, Ujú. Sí, sí, transcurre en Inglaterra, digamos, así que esto que vos decís de la problemática que o sea, no es exclusiva a una zona geográfica, problemática que estamos viviendo a nivel mundial. Eh, la verdad que la serie es como muy interesante y nos permite como poner sobre la mesa diferentes, por supuesto, la adolescencia en sí, eh, pero también, digamos, este distanciamiento que tenemos los adultos de ese adolescente, un distanciamiento como muy paradójico, ¿no? Porque en realidad es un do que ocurre de al lado para los hijos adolescentes, pero que realmente, digamos, es muy distante. Un mundo al que evidentemente nosotros como adultos no estamos preparados, que es el de la virtualidad, pero me parece que
que muestra mucho esta serie también, bueno, ¿qué vamos a hacer? Responsabilidad que tenemos como adultos para con la adolescencia. Lo hemos hablado en otras ocasiones, la adolescencia es una etapa de continuos desafíos, ni hablar para el adolescente, pero también para los adultos que acompañamos. Y cuando digo obviamente hablo de padres y madres, ¿no? Sino la responsabilidad que tenemos como adultos en los roles que llevamos a cabo, ya sea como profesionales de salud, como profesionales de la educación, ¿sí? Como parte de la sociedad. Y realmente cómo estamos en un mundo que es el mundo de lo virtual, decían, de las redes sociales, que es pero yo lo que quiero un poco poner sobre la mesa, pero ya que tenemos que responsabilizarnos, decir, bueno, pero yo me tengo que adentrar en ese mundo de lo desconocido, porque convengamos que hoy la más adultos usuarios de esas redes sociales. Sí es cierto, a ver, que lo que hoy desconocemos es ese manejo, ¿sí? O esos códigos, por así decirlo, que los adolescentes manejan en las redes sociales. A ver, que a la vez, ¿por qué perdemos la mirada? Es cierto, en la adolescencia se retrae, o sea, como que forma su mundo, pero como Yani, también... Yani, te vamos a cortar un poco porque se está entrecortado por la conectividad. No sé si podés activar los datos del celu, quizás eso nos ayude a mejorar el audio, por sobre todas las cosas, porque te vemos perfecto, pero tenemos esa dificultad con el audio para poder entender, porque estamos haciendo hincapié en el mundo de lo desconocido, de las redes sociales, en algo tan importante como es el análisis de esta serie. Se va a cortar ahora porque volvió a salir. Pero bueno, lo que estaba diciendo Janina, por el hecho de ese mundo desconocido que tenemos nosotros, vamos a decirlo en el buen sentido de la palabra, ignorancia tecnológica en algunos aspectos de los adultos, pero también, como decía ella, hablaba de la participación de los adultos. ¿Qué significa? Que tenemos que involucrarnos, dialogar con el adolescente, que siempre fue así, mirarlo cara a cara, no juzgarlo tal vez en lo tecnológico, sino interiorizarse de eso y bueno, ver también qué es lo que frecuenta, que siempre lo decimos. Ocurre que ellos tienen su propio lenguaje, digamos, dentro de la adolescencia. Claro. Y ese lenguaje con emojis y determinadas palabras que se utilizan en la jerga adolescente, que claro, que nosotros no tenemos conocimiento. O para nosotros esos emojis tienen otro significado. Claro. Porque es un código oculto. Pero al margen de eso, ahí en la serie habla que en Argentina no está tan difundido del incel. El incel es, en cierta forma, el resaltar, para decirlo elegantemente, la masculinidad en detrimento de lo femenino, y es el grupo de, a ver cómo decirlo, de adolescentes autodisminuidos en su autoestima. ¿Qué quiere decir? Que creen que no van a tener una relación afectiva con una mujer porque no son lindos, porque van a ser rechazados, previamente sin haberlo intentado. Claro. Le cuesta mucho la afectividad, ¿no? con el otro sexo, y entonces como que lo ubican a eso y lo potencian en el odio, en el rechazo hacia lo femenino, ¿no? Que también lo trata allí la serie, que bueno, en cierta forma, no la vamos a spoilear, no la vamos a contar porque algunos no la vieron, termina y determina en ese hecho que es lamentable en la serie, porque también este niño, este adolescente estaba dentro de ese grupo de incel, ¿no? Que es como un grupo de adolescentes, misóginos, bueno, es más amplio. A ver, Chani, si te recuperamos. Ahora sí. A ver, hola, hola. ¿Me escuchan mejor? Ahí sí. Sí, bueno, nos decías, con este mundo de lo desconocido, que tenemos que interiorizarnos, que tenemos que aprender a conocer en realidad, a ver si te interpretamos, Cam. Tal cual, yo creo que tenemos el desafío como adultos, digamos, de nosotros meternos en ese mundo, que
les decía, a ver, que nosotros ya somos parte de ese mundo, porque hoy la mayoría de los adultos utilizamos las redes sociales, ¿sí? Pero creo que, a ver, que implica también con un proceso personal que tenemos que hacer como los adultos, porque no estamos hablando solamente, a ver, de educación tecnológica, o sea, digital, que sería lo que nos estaría faltando, sino, bueno, después, ¿qué hacemos cuando estamos en ese mundo o cuando manejamos los códigos que manejan los adolescentes? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Sí? Bien. Porque sí hay algo que a mí me impacta mucho de cómo lo muestra la serie, y no voy a espolear, como dicen ahora, Sí. la serie para los que aún no la han visto, pero algo que se ve mucho también es el distanciamiento emocional que hay del mundo adulto para el mundo adolescente, digamos. Que cómo por momentos este adolescente pide a gritos un abrazo, digamos, sin decirlo, y creo que también pone, o sea, me parece que es un desafío que tenemos como adultos. Yo les decía antes, a ver, esta cuestión de tenerlos físicamente tan cerca, ¿sí? A los adolescentes, pero tenerlos tan distantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque después, como adultos, tenemos que tener las herramientas para decir, bueno, ¿cómo abordamos estas situaciones? ¿Sí? Y preguntarnos también, decir, bueno, a ver, ¿por qué un adolescente no puede confiar en nosotros los adultos que lo rodean, para hablarle de este tipo de situaciones que le pasan, de los abusos, de los maltratos, de la violencia a la que hay? Y otra de las cuestiones, que era lo que hablaban ustedes también, que tiene que ver un poco, bueno, con los mandatos, ¿no? Y con lo que se espera de lo masculino y de lo femenino, que también es como que muestra esta cuestión de decir, bueno, de que sos parte de un grupo, ¿sí? Si pareciera que cumplís con ciertos requisitos, y si no, sos como, o sea, tenés que esforzarte un montón porque quedás como por fuera de eso, ¿sí? Claro. Estos prejuicios también, digamos, de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, ¿sí? Y que también se ve reflejada. ¿Por qué? Porque a la vez es un tema sumamente problemático en la adolescencia. Claro, Sí. con el tema de la masculinidad, pero también qué importante en el tema del adolescente, justamente su autoestima, porque era sumamente bajo, una persona claro. impopular, una persona que se sentía muy frustrado y que tenía su autoestima justamente Claro, muy bajo, claro. Jamie, que es el protagonista. Y bueno, que ahí introduce también, que bueno, como decíamos nosotros, lo charlamos previo cuando no estaba Janina, el tema del incel, que para aquí Argentina todavía como que no está muy difundido, pero lo trata ese, ¿no? De ese grupo de, como decía Ivana, de la autoestima, de la masculinidad, resaltarla, pero con la autoestima baja y el rechazo hacia lo femenino, ¿no? Sí, bueno, creo que sumamos por lo menos a nuestra cultura un concepto nuevo. Yo la verdad que personalmente lo desconocía, esto del grupo Incel, digamos, pero que marca esto, ¿no? Como ustedes decían, esa cuestión de la autoestima, ¿sí? Y de la necesidad de demostrarse a uno mismo y demostrarle al resto, digamos, que uno puede pertenecer, ¿sí? Y al otro grupo, por así decirlo. Y fíjense que acá, en realidad, toda esta cuestión suma otra cuestión que nosotros hablamos en otras ocasiones y que ustedes lo han abordado, que es el tema de la educación emocional, digamos. Porque lo que termina pasando, que los adolescentes tampoco tienen herramientas para gestionar sus emociones. Esto que ustedes decían, a ver, la frustración que implica, el sentimiento de humillación, ¿sí? Que muchas veces viven los adolescentes frente tal vez a un mínimo comentario, o como muestra la serie, a un mínimo emoji, que uno diría, bueno, a ver, ¿cómo un dibujito tan pequeño que parece tan insignificante puede significar tanto, despertar tanto en un adolescente?
y todas las emociones, ¿sí? que se desprenden de eso, las emociones que se desprenden de una baja autoestima, que si no están gestionadas de la manera más saludable, bueno, pueden ocurrir, en este caso, como muestra la serie, como un hecho como muy extremo, ¿sí? Pero ¿qué es el resultado de eso? De emociones no gestionadas de manera adecuada. Cuando nosotros hablamos de emociones no gestionadas de manera adecuada, es lo que en algún momento hablamos como educación emocional. Claro, Mira. claro. Ahí Ahora, volvemos también a los orígenes en cierto aspecto, Janina, y digo en función de esto. Cuando nosotros éramos adolescentes allá a lo lejos, bueno, los adultos tal vez no nos comprendían o éramos incomprendidos, pero voy a esto. Los cambios eran mucho más lentos, no eran tan dinámicos, tan rápidos como ahora con la tecnología. Entonces tenía tiempo tal vez el adulto de acomodarse, de actualizarse y estar un poquito empatado con el adolescente. Hoy en día es tan dinámico, la vorágine es tan rápida que nosotros perdemos el contacto, pero hay algo esencial. Hay que interiorizarse y estar permanentemente en contacto con tu hijo, con tu adolescente. Bueno, yo creo que estamos como adultos en una etapa que justamente una etapa bisagra en donde me parece que tenemos que marcar esa diferencia de lo que siempre cargamos con nuestra crianza, con el modo en que a nosotros nos enseñaron, con la falta de educación emocional que tenemos nosotros, Sí. o sea, porque es cierto que, a ver, y un poco lo muestra también la serie, digamos, o sea, que si uno busca un poco, o sea, este niño adolescente no tenía las herramientas necesarias para gestionar sus emociones, pero porque en realidad no se las habían enseñado, porque tenía un padre que no las tenía tampoco, digamos. Yo a lo que voy es que estamos, me parece, en un momento que como adultos tenemos que pasar a la acción, digamos. Nosotros ya sabemos que venimos de una crianza en donde nuestras herramientas emocionales han sido limitadas, donde teníamos padres que tal vez de algunos temas no se hablaban. Bueno, eso ya lo sabemos. Ahora me parece que tenemos que pasar a la próxima etapa, decir, bueno, nosotros ahora necesitamos construir esas herramientas para nosotros y para la responsabilidad que tenemos con las infancias y con las adolescencias, digamos. Claro. ¿Sí? Que por supuesto nos va a ser mucho más difícil. Todo lo que tenemos que aprender y construir de adulto es mucho más difícil, ¿sí? Por eso creo que se hace tanto hincapié en la educación emocional desde pequeños, pero fíjense que como adultos tenemos como 3 desafíos. Uno es aprender educación emocional, otro es educación digital, ¿sí? Y un tercer desafío, que en realidad fíjense que es también una cuestión que hablamos todo el tiempo, que es educación sexual integral. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, yo creo que esta película, o al menos lo pensé así, nos muestra estas 3 cosas. Lo que todo el tiempo, porque fíjense que son 3 temas, que todo el tiempo los medios, las redes, los adultos hablamos de estas 3 cosas, ¿sí? Y acá se ve perfecto. ¿Por qué la educación sexual integral, que creo que a los adultos nos falta? Porque el tema de los mandatos, las masculinidades, lo que se espera del hombre, lo que se espera de la mujer, de lo que implica, o sea, de lo que termina como afectando la autoestima de adultos y de adolescentes, tiene que ver con todas esas construcciones. Todas esas construcciones se trabajan a través de la educación sexual integral. Educación digital, ¿por qué? Porque por lo que decíamos antes, nosotros necesitamos conocer cómo es la dinámica. Necesitamos como padres saber qué implica cada red social, o sea, los detalles en sí, decir, bueno, a ver si se puede mandar un mensaje, si no, con quién te podés relacionar, si podés borrar un mensaje o no, quién te puede escribir, quién no, a quién podés aceptar, a quién no, ¿sí? Fíjense que eso muchos adultos lo desconocemos, ¿sí? Claro. Y por otro lado, como les decía, la educación emocional, porque nosotros necesitamos dejar de ser distantes emocionales con el adolescente, ¿sí? Todos los que tenemos adolescentes a nuestro alrededor sabemos que es re difícil como adultos acercarnos, porque ellos nos ponen una muralla todo el tiempo. Sí. Pero aquí hay otra cuestión que tiene que ver con la crianza, que
Sí, lo que tenemos que saber como adultos y como padres, digamos, que también es muy difícil que yo quiera empezar a hacer algo cuando mi hijo es adolescente, ¿sí? A ver, si en mi casa yo tengo hoy un hijo de 14, 15 años y nunca me senté a hablar con él, nunca compartí nada, nunca le pregunté cómo te sentías. Es muy difícil que mi hijo adolescente a los 15 años se quiera sentar conmigo a hablar de estos temas. Si yo no lo hice, o sea, no se lo enseñé, ¿sí? Por eso son cosas que uno tiene que empezar a trabajarlas desde muy chicos, porque es como aprender a andar en bicicleta, digamos. Si yo hoy le enseño a andar en bicicleta a a un adolescente de 15 años, por supuesto que le va a ser mucho más difícil que si yo desde los 3, 4 años se lo enseño. Sí, ¿sabe qué pasa? ¿Me explico? Sí, perfectamente. Y ya para ir redondeando, por supuesto. También pasa esta situación. Voy a plantear dos cosas. Yo creo que también la educación formal tiene que cambiar el paradigma, porque quienes son docentes también están formados de la misma manera, con esa carencia afectiva que decís. Entonces, también son padres de adolescentes, tal vez, y se paran frente al aula, adelante muchos adolescentes. Eso por un lado. Y por el otro también se da, no sé si a todos le habrá pasado, a algunos, que tal vez somos de una forma adultos ya, cuando los niños son pequeños o las niñas, somos mucho más afectivos, más apegados, y cuando entran en la adolescencia, por esas barreras que decís vos, o esos límites que van corriendo siempre los adolescentes, nos autodistanciamos, o sea, dejamos de hablar, dejamos de preguntar muchas veces. Hago un mea culpa también yo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que también, Hernán, eso tiene que ver con algunas cuestiones que tal vez hemos tomado de manera errónea con esto de decir, bueno, al adolescente hay que darle su espacio, no hay que invadirlo. Entonces, con ese concepto de no invasión, nos hemos pasado al otro extremo, digamos, claro. ¿Sí? A creer que el adolescente tiene todas las herramientas para arreglárselas solo, digamos. O sea, en esto de querer darle libertad, ¿sí? O espacio, creemos que el concepto de espacio es dejarlo solo, ¿sí? Y vuelvo a esto también de la mirada del padre o de la madre y del adulto, que igual yo creo que ahí sí me parece que tenemos un poco de responsabilidad, porque nosotros, a nuestros hijos o a nuestros alumnos, en el caso de los docentes, le enseñamos un montón de cosas, pero fíjense que lo que tiene que ver con lo digital, no sé si le enseñamos tantas cosas. O sea, a ver, cada vez a edades más tempranas, los niños tienen acceso a las pantallas sin ningún tipo de filtro y control, ¿sí? Entonces me parece que en eso también tenemos un desafío como adultos. ¿Por qué? Claro. Porque en realidad es lo mismo que yo les decía antes. O sea, yo no puedo pretender a los 14, 15 años querer enseñarle a un adolescente a utilizar lo virtual, a utilizar la tecnología, a utilizar las redes sociales, que en realidad capaz que hace 10 años que el pibe maneja un celular, ¿sí? Sin ningún tipo de acompañamiento o supervisión. Sí, ese es el tema. Yani, ya para cerrar, ¿es una película para que mire los padres? O bueno, yo creo que es apta para mayores de 16, ¿no? No recuerdo. Sí, mayores de 16. Bueno, acá en Argentina. Es apta para mayores de 16. Sí. Yo les diría, por lo que vi, digamos, tranquilamente, por supuesto, con esto lo dejo a criterio de cada padre, los preadolescentes, adolescentes, digamos, de 12, 13 años, me parece que la pueden ver. Sería muy interesante, es muy interesante para verla en conjunto, padres y hijos. ¿Por qué? Porque es cierto que muchas veces los padres necesitamos como ese empujoncito o algo, ¿viste?, de dónde agarrarnos para empezar a hablar de algunas cosas. Entonces me parece que en ese sentido es una herramienta justamente para esos padres que a lo mejor no nos animamos a sentarnos con nuestros hijos mientras estamos merendando y hablar de estos temas. Pero tal vez es como el disparador, ¿sí?, que nos permita hablar
con nuestros hijos de estas situaciones, no solamente de lo puntual que pasa, sino de tan solo preguntarle, bueno, a ver, ¿cómo te sentís con esto? Claro. ¿Cómo te sentís con la escuela? ¿Cómo te sentís con tus amigos? ¿Cómo te sentís con tus primeras salidas? ¿Sí? Sí, sí, Entonces lo veo como una herramienta válida en ese sentido. puede ser un Claro punto que de sí. partida. Bueno, el punto de partida lo tenemos para nosotros Sí. y agradecerte a la Gracias. distancia el mismo abrazo afectivo que si estuvieses aquí en Brinkman y como siempre a disposición y te vamos a seguir molestando. Seguramente cuando viajemos allá a Sí, Inglaterra te vamos a ir a visitar, vamos a pasar por allí. Yanni, Un abrazo. Los espero, muchas gracias por seguir teniéndome en cuenta para seguir siendo parte de su programa. Gracias. Chao, Abrazos. hasta luego. Chau, Qué chau. interesante. Bueno, lo dejó bien en claro. Sí. Para los padres adultos, aquellos que no han visto, este es el consejo que nos da una psicóloga y que es más o menos acertado con los que he escuchado, ¿no? Sí. De psicólogos. Sí, está para bueno lo otros que medios. dijo, que la serie, si la ves